Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en el horario que pasan a mirar por aquí. Muchas gracias. Hoy les traigo un proyecto muy bonito que es con material reciclado. Vamos a realizar este porta toallas. Entonces voy a pasar a los materiales. En esencial vamos a utilizar botella plástica. Le tengo solamente de guía, pero ustedes utilizan más grande. Es una botella plástica. Vamos a necesitar estambre de tonos de su preferencia. Tengo negro, fucsia y color caqui, pero solamente le tengo para guía nomás. Necesitamos un CD que ya no esté en uso, icopor. Vamos a utilizar también silicona en barra. Esta es delgada porque la pistola que tengo aquí es delgada, entonces vamos a utilizar también pistola. Para silicona caliente vamos a utilizar también una aguja capotera para abrirle unos huequitos aquí a la botella. Aguja de tejer, necesito de la delgadita número 3. Esta es la que me va a funcionar. Entonces empezamos a realizar. Bueno, lo primero que vamos a empezar a hacer es, vamos a marcar aquí de 3 centímetros. Vamos a marcar a todo el contorno de la botella, así, 3 centímetros. Recuerden que solamente es la guía porque ya tengo súper adelantada, pero yo les voy a explicar en esta botella. Entonces cortamos aquí el ancho de donde fue marcado, cortamos y quedaría así. Acá tengo uno ya cortada de ese ancho. Entonces al cortar saldría un aro de este tamaño. Aquí tengo de 2 centímetros y medio de ancho porque necesito que sea de este ancho. Pueden ponerle también de 3 centímetros como les guste. Entonces paso al siguiente. Bueno, después de haber cortado acá ya tengo abiertos los huequitos que yo le estaba explicando, pero le voy a explicar en esta parte. Ella como es blandita, entonces con la aguja capotera llegamos y le abrimos un huequito. Ustedes miran a la distancia si quieren más ancha, si quieren más delgada. Así lo pueden ir haciendo, así sucesivamente. Vamos a hacer a todo el contorno y también en la parte de este lado, o sea, en ambos lados, ¿sí? Aquí tengo adelantada. Ya le abrí los orificios a todo alrededor, arriba y abajo. Después de pasar eso, bueno, entonces ahora procedemos a empezar. Envolvemos en la aguja por este orificio que se hizo. Allí vamos a pasar la aguja con el hilo. Vamos a ir tejiendo de esta forma a todos los orificios que se hicieron con la agujita. Entonces yo lo que quiero es decorar, adornar así a todo el contorno. Ahora vamos a explicar. A este paso es el cuerpo de la muñeca que ya está terminado. Vamos a tapar totalmente con el estambre hasta que ella cubra total. Bueno, aquí ya tengo en este CD, ya tengo hecho el nudo. En el comienzo pasamos la aguja por el orificio del CD. Allí pasamos el hilo o el estambre. Y pasamos acá arriba, en esta partecita. Pasamos. En el comienzo va a quedar flojito, pero luego lo vamos apretando. Ahora con el dedo podemos ayudarnos. Envolvemos en la aguja. Paso. Otra vez acá abajo. Cojo, envuelvo y voy pasando. Voy a ir allí de una vez, ya voy tejiéndolo. Bueno, como les venía explicando, ya tejí a todo el contorno de la arandela del cuerpo de la botella donde se cortó. He tejido, hice esta parte con unas ondas, con solamente puntada vareta. Entonces yo voy a explicar en esta parte cómo hice, cómo trabajé esta puntada. Le voy a explicar aquí. Ya llegué también en la última vueltica. Ahora lo que quiero pasar es al siguiente, explicarles la puntada vareta que vamos a hacer en ondas.
Entonces aquí voy a poner 5 varetas en el mismo cadena. Allí ya son 2, entonces vamos a hacer 5. Aquí son 3, 4. Como tú le quieres agregar, si le agregas 4 o 5, yo le agregué 4 nomás, no 5 sino 4. Entonces aquí ya está bien. Saltamos una cadena que está en la siguiente, en esta parte, enlazamos. No, aquí vamos a hacer puntada bajas, deslizada. Ahora sí, caen al aire y envolvemos. En la siguiente otra vez 4 veces en la misma cadena, en puntada vareta. Yo le puse este color. Bueno, entonces he terminado la parte 2 en ambos lados, se realizó en onda a todo el contorno. Entonces esta parte ya queda terminado. De las mismas ondas que le hice al rosado, voy a ponerle en el cuerpo de la muñeca las mismas puntadas, voy a hacerle una onda en blanco. Entonces ahora vamos a hacer este paso. Luego vamos a pasar esta tela rosada es para ponerle la cara, lo voy a forrarlo casi y con hilo rosado voy a ponerlo y luego retornamos a continuación. Bueno, ya terminé de ponerle la parte, la onda que yo le estaba. Ahora voy a explicarle el paso siguiente que hice con hilo rosado. Lo que hice fue fruncir la tela, o sea que al decir fruncir la tela es que ensarté el hilo rosado. Luego pasé por acá por la tela, como pueden mirar, así en puntadas, pespunte para que la tela sea recogido de esta forma. Entonces ahora lo que voy a proceder a hacer es, vamos a ponerle el icopor, vamos a poner y lo vamos a cerrar, lo vamos a apretar, de esta forma, que quede muy bien tapadito en la parte del terminado. Entonces esta partecita aquí no se va a notar muy feo, porque acá le voy a poner la melena del cabellito, donde va el cabello. Entonces va a tapar la parte del arrugado, que se va a quedar de pronto notando, pero en el momento de la cabeza, ahí en la cabecita no se le va a notar. Entonces ahora les termino de hacer eso. Lo que quiero es unir esta cabecita, lo voy a unir aquí al cuerpo de esta muñeca, y esta partecita va ubicado en este sentido, va ubicado en esta parte aquí. Entonces así me va quedando, pero ahora vamos a proceder a explicar del terminado de la cabeza de la muñeca, y luego lo unimos al cuerpo y después a donde va a ir colgada la toalla. Bueno, aquí está terminado. Ahí le hice un remate con el hilo rosado, lo apreté muy fuerte. En esta parte donde va a quedar los pelitos o el cabellito de la muñeca, la cara la va a poner a este lado. Y aquí tengo lana negra, este no es hilo de crochet, es lana negra. Voy a ponerle que iría en esta parte que va así. Entonces allí ya le va saliendo la forma de la cabecita. El largo lo ponen como tú lo quieras poner, porque yo voy a hacerle un trenzado. Le voy a hacer una trencita al cabellito. La cantidad depende de cada quien, como quiera. Bueno, en esta parte ya la doblé, ya está a la medida, así. Con una aguja gruesa y un nudo, le voy a agarrar aquí por el mismo por donde terminé arriba en la última puntica. Allí voy a coger con la misma tela de lo que tengo. Bueno, aquí ya puse el cabellito de la muñeca, le puse un poquito de fleco. Si le quieren agregarle más flequito le pueden poner, yo lo voy a dejarlo así sencillito. Ahora lo que quiero empezar es a pegar con silicona caliente. Vamos a ubicarle por aquí los ojitos de la muñequita. Entonces ahorita tengo calentando la pistola para poder hacerle pegarle los ojitos. Ahora quiero explicar en esta partecita de la trenza. Vamos a hacer una pequeña trenza a la muñeca.
al cabellito. No tan apretada, lo van a hacer así, simplecito. Allí. Entonces con el mismo hilo de los lados, con ese voy a amarrar muy suave, no tan apretada, así. Entonces quedaría de esta forma, así, una trenza muy sencilla. A este lado también le haría lo mismo, si quieren le dejan así suelta, o si no la hacen también de trenzado. Acá atrás en la cabeza, si quieren le agregan más cabellito o lo dejan así. Bueno, ahí le hice ya la carita de la muñeca, le puse los ojos, la boca, la naricita, así me quedó. Aquí le estoy pegando el cuerpito con la misma tela de la cabecita, le estoy uniendo junto con aguja e hilo, donde voy a apretarla en esta parte. Ustedes buscan el centro y luego lo van poniendo, así de fácil lo van haciendo. Prácticamente aquí ya lo estoy armando la cabecita junto con el cuerpo. Para que ella no se me vaya a despegar de acá, tengo que ponerle muy fuerte, así. Tengo que pasar muchas veces con el hilo para que al momento de colgar la toalla no se vaya a despegar de la cabeza. Por eso es necesario que hagan muy fuerte. Bueno, entonces en esta parte aquí le puse una pestañita de tejido. En esa pestañita lo agarré de esta esquina de la puntada vareta a esta, le pasé varias veces, entonces formó como un anillo aquí en esta partecita. Allí en ese lugar es donde voy a ubicar la parte del cuerpito de la muñeca. Pero antes de empezar voy a primero con este hilo de tejer, ahí le hacemos un remate muy suave, listo. Entonces en esa puntada ahora lo voy a unir con esta parte, con el cuerpo. Ustedes miren que quede derecha, que quede derecho al cuerpito. Ahí que me quedó torcido, voy a acomodar aquí, ahí está bien. Ustedes miren que quede derecho, 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 porque voy a pasar con la parte de este lado también. Entonces ahí me ayuda a sostener. Aquí voy a hacer casi prácticamente como un tejido para poder abrazarlo al cuerpito. Entonces así voy a ubicar para que ella me quede, para que me sostenga y quede en el centro, ¿ok? Entonces ya regreso. Aquí les muestro la parte donde ya ubiqué el cuerpo de la muñeca, donde va a ir colgado la toalla. Le hice una flor también en morado, lo ubiqué en el centro para tapar el orificio aquí del CD, lo puse encima. Y le puse como unas hojas o como una rama que sale de la flor. Ahora lo que quiero poner es, para que no se note aquí en el cuello, voy a ponerle este encaje. Con hilo blanco, voy a ponerlo porque también tiene blanco allí. Entonces en esta esquinita vamos a hacerle un nudo pequeño. Lo que ahora voy a hacer es el pespunte que se hizo para forrarle el icopor. La misma puntada así pequeñita. Voy a ir pasando por todo alrededor, por todo el borde del encaje. Este lo voy a ubicar en esta parte de acá atrás,
Entonces primero voy a poner el hilo blanco hasta acá en el borde de la esquina del encaje. Bueno, entonces aquí ya le puse. Este es para ponerlo acá en el cuellito de la muñeca para que quede un toque muy diferente. Pero antes de eso quiero ponerle unas manos. Yo encontré un cordón reciclado, cordón de zapato. Eso lo voy a poner como si fuera sido unas manos, pero si ustedes quieren lo pueden ponerlo en la parte del cuellito. Yo lo voy a poner así, varias veces lo voy a envolver porque está muy largo. Si no quieren poner así como lo estoy poniendo, le cortan y lo pueden coser. Estas serían las manos de la muñeca, iría en esta parte así. Ahora entonces voy a ubicar este encaje. Ese encaje me va a tapar allí donde puse el cordón. Entonces acá atrás, en la parte del terminado, de atrás del cuellito, donde terminé el encaje, no sé si se ve en la cámara, creo que se ve, en la parte del encaje, allí voy a coserlo. Cojo un poquito, aquí agarro junto con el encaje y lo cierro. Entonces ella me va a quedar ahí tapando. Ella queda de esta forma. Voy a ponerlo aquí en la mesa para que puedan ver. Ella queda así. Entonces atrás voy a rematar. Voy a hacer un remate aquí y luego les muestro cómo me quedó. Bueno, entonces he terminado, ya todo está terminado para colgar la toalla. Ahora lo que necesito es para colgar en la parte acá arriba, voy a tejer algo. Necesitamos una argolla de estas. Yo estoy reciclando de una llave donde vienen llaves ubicadas, como ya está sin uso, entonces lo uso a esto. Lo que ahora voy a tejer es con este hilo negro. Hacemos un nudo como siempre se empieza, nudo normal, le hacemos doble para que quede apretada ahí. Ahora dentro del círculo del arito, ahí le vamos a tejer en puntadas bajas, así. Bueno, entonces ya terminé la parte de la argollita o la arandela, ya está lista. Ahora esto voy a ubicar acá atrás, por cerca de la cabeza. Aquí voy a ubicar esta parte, es donde va a ir colgada, donde vamos a poner donde se va a poner en la pared o en el baño. Entonces voy a ubicar esta partecita, esta argollita, vamos a poner en este lugar, ¿ok? Luego les muestro cómo me quedó al final. Bueno, aquí la muestro al final. He puesto una moñita con cinta en el cabellito de la lana. Ese es el cabello. Y para las manos le puse un cordón reciclado. Si no tienen cómo poner, pueden hacer como los tengan los materiales en casa, no se pueden complicar. Las flores también le puse en el mismo encaje para que quede como si fuera así una hoja de verdad. Y aquí le muestro donde va a ir puesto la parte de la toalla, donde se va a colgar. Entonces la argollita, me olvidé explicarle, la argollita la puse acá atrás, donde ella va a ir puesto, donde se va a colgar y se puede utilizar. Esto se presta para muchas cosas. En la próxima subo otro tutorial, algo con el mismo material, pero otro tipo de trabajo o proyecto. Espero les guste. Aquí están los mecheros de la muñeca, ahí le pongo en la mesa para que puedan mirar. Entonces así es como queda. Este es el resultado final. Nos vemos en el próximo video, así que muchas gracias y nos vemos. Adiós.